Oye, es que del dinero no se habla, es de mala educación, el que tiene mucho dinero es porque ha hecho algo malo. Toda esta visión del mundo como un juego de suma cero, que si fuera eso cierto, no habríamos mejorado nada desde que salimos de las cavernas y el mundo cada vez va mejor, a pesar de que la gente piense lo contrario. Y esto es así porque la economía va mejorando, los mercados financieros van mejorando y se va generando riqueza. O sea, no es un problema de lo que yo gano lo pierdo otro, lo que pierde uno lo gana otro, sino que es un tema de saber invertir, tener conciencia de ello y tener una cosa muy clara. La inmensa mayoría de lo que tú quieres para tu vida se paga con dinero. La inmensa mayoría, 90-95%, y si no se paga, mejora con dinero, y si no mejora, al menos se palía con dinero, por ejemplo en temas de salud. Entonces, no lo tengamos como dos temas separados. Cuanto más productivo seas, más ingresos generes, más patrimonio tengas, va a ser mucho más fácil que tengas la vida que quieras y que cumplas tus objetivos personales, familiares e incluso sociales. Hola a todos, muchas gracias por estar un día más en Minimal Design Talks. Hoy tenemos con nosotros a Iñaki Arcocha. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a vosotros por invitarme. Venido desde Suiza, Sí. Me han llegado unos chocolates que tienen muy buena pinta y muchísimas gracias por el libro. Gracias a ti por Lo la leer en invitación. el avión. Bueno, hoy vamos a hablar de inversión. Ujú. Iñaki es un experto en el tema, o al menos yo lo considero, y ha venido directamente desde Suiza. Iñaki, como empiezo cada podcast, ¿quién eres y cómo has llegado hasta aquí? ¿Cuándo surgió esta chispa de la inversión? ¿Cómo empezó esto? Pues mira, mi historia es muy aburrida o muy dinámica, depende de por dónde la mires. Es muy aburrida porque yo llevo 25 años haciendo lo mismo, asesorando a multimillonarios por todas partes del mundo. Esa es la parte en la que empieza a ser dinámica. Y yo la verdad es que acabo en el mundo de las inversiones casi por casualidad. Lo suelo contar que yo cuando entré en la uni, en el primer año, me hice 3 promesas. La primera, que nunca saldría con nadie de clase. La segunda, que iría a Erasmus sí o sí. Y la tercera, que nunca, jamás trabajaría en nada relacionado con las bolsas. Qué curioso, la primera y la tercera, ¿no? La segunda, Sí. bueno, no tanto, pero la primera y eso, pero tú Bueno, tú eran configurado así, temas ¿no? de la época. Por aquella época, los que hacíamos empresariales no tenían la salida clara hacia la banca, como puede ser ahora un poco más de Ya. moda. Era un poco más salida o hacia el mundo de la consultoría, auditoría, con alguna de las Big Four, de las 4 grandes, o incluso la escena del marketing, que a mí es un tema que me gustaba mucho por el tema de las ventas y demás. Y luego, cuando estuve los 5 años de carrera viendo las asignaturas y demás, todavía me llamó más la atención. Marketing, ¿no? Sí, pero de hecho tuve como una duda al final de mi carrera porque a mí me habían hecho una oferta a Unilever, que en aquella época era muy difícil que te hiciera una oferta porque todos los puestos de Unilever a nivel mundial empezaban desde abajo, no contrataban a gente desde fuera, no sé si ahora sí habrá cambiado, y era un poco como un honor casi que te hicieran una oferta porque hacían una criba bastante fuerte. Lo que pasa es que yo me enamoré de las finanzas, fue la primera asignatura, que todavía me acordaré, mi profesor Fernando Gómez Bezares, el segundo de carrera, que nos explicó cómo funcionaba el mercado financiero, cómo funcionaban las bolsas, los mercados de valores, etcétera, y eso es como que hizo un clic en mi cabeza y hizo que me cambiara totalmente hacia este lado. Y luego también son cosas del azar. Yo soy de Bilbao, que es un sitio pequeño en la que Sí. la mayoría de los puestos de banca, de gestión, de banca privada, pues están más bien en Madrid, en Barcelona, en ciudades grandes, y no había tantas oportunidades para poder empezar a trabajar de esto nada más terminar la universidad. Y casualidades de la vida, pocos meses antes de que yo terminara, surgió un puesto de trabajo en una de las pequeñas boutiques que hay en Bilbao, Acacia Inversión, que de hecho ahora ha crecido muchísimo. Y nada, lancé mi currículum, me hicieron entrevistas y tuve que decidir entre irme a Price, que era lo normal, PricewaterhouseCoopers, que era lo típico en consultoría, irme con Unilever a Málaga, que también me llamaba la atención, yo he veraneado toda mi vida en Marbella, o empezar en una boutique financiera pequeña a llevar clientes de alto patrimonio. Y al final pudo más las finanzas y hasta aquí estamos. 25 años después Claro. me fui a Madrid, me fui a Ginebra, luego estuve 2 años en Curazao, que es una isla enfrente de Venezuela, y ahora los últimos 9 en Zúrich, y de esos 9, 4 ya con mi propio family office, llevando a mis clientes de toda la vida. Pasas de fenestrar la bolsa a amarla de alguna manera, ¿no? Yo Totalmente. creo que engancha. Con ver cómo funcionan o cómo evolucionan los mercados es súper interesante. Es muy interesante y fíjate que mi viaje ha dado todavía un paso más, ¿no? Porque pasé de no tener ningún interés cuando estaba en el colegio, incluso parecerme algo indeseable para dedicar mi vida laboral,
a trabajar en ello y ahora a dedicarme también, que es lo que estoy haciendo en los últimos tiempos con mis redes sociales y con el próximo libro que voy a publicar, a tratar de ayudar a aumentar la educación financiera, que es uno de los grandes déficits de este país y del mundo, y sobre todo tratando de desmontar la multitud de mitos que hay alrededor de las finanzas, las bolsas, el mal concepto que tenemos como sociedad del dinero, como si fuera algo malo, y todo eso la verdad es que me apasiona. Siempre hablamos que es un tema, un sesgo cultural. Mm, Y creo que en España también vamos bastante atrasados con lo que es educación financiera. Por ejemplo, comparándolo con Estados Unidos o Suiza, no lo sí. conozco tanto, pero ahora me Ujú, explicarás. Me imagino que hay otro tipo de cultura. Tú has hablado que llevas grandes cuentas, ¿no? sí. Gestiones patrimonios muy importantes, que esa gente tiene otros problemas, tiene problemas como batir la inflación, ¿no? Porque con números tan grandes cada año vas perdiendo poder Sí, adquisitivo y hay que luchar un poco contra eso, pero es un tema cultural, da miedo y en España hay mucha cultura del ahorro. Es decir, y ahorrando cada año, mm, es decir, guardando ese dinero, todos sabemos que lo estamos perdiendo, ¿no? claro. Estamos perdiendo poder adquisitivo. Es decir, hay que perder un poco el miedo a la bolsa, ¿no? Mira, yo siempre lo digo, ahorrar y no invertir es como pagar el ticket de un buffet libre y no repetir. Has hecho lo más difícil, que es privarte de consumirlo todo y ahorrar esa entrada para el buffet, Ya, y luego te dejas lo mejor, que es invertir. De hecho, el otro día lo veía, que no sabía este dato, hay más de 1 billón con B de euros en España en cuentas a la vista y en cuentas con muy baja remuneración. O sea que directamente ese billón de euros está totalmente condenado a perder poder un adquisitivo. billón. 1 billón con B, que es una auténtica barbaridad. No tengo las cifras de lo que es de lo equivalente en países europeos y otros países, pero estoy bastante convencido que será una cifra bastante menor que la que tenemos en España, porque hay mucho, lo que tú decías, no solamente es que, o sea, sí que se ahorra, de hecho España es un país Sí. de tenedores de casa, de propietarios, porque el ahorro se ha canalizado en una vivienda, y los que ahorran lo tienen en el colchón o lo tienen en una cuenta corriente, lo que no hay es cultura de invertir. Hay como un miedo cerval a poner tu dinero en mercados financieros porque piensan que es un juego, que es un casino, que es solo para ricos, toda esta serie de errores y de mitos que no hacen ningún bien, Pero ¿no? te lo han hecho ver así. Porque la persona que aquí consigue ahorrar, porque ha hecho un negocio y tiene un capital, primero no sabe cómo funciona la bolsa, Ujú. no tiene ningún tipo de educación financiera y después tampoco se fía de la gente que se lo vaya a gestionar, ¿no? Ujú. Al final siempre que acaba en el banco y el banco, pues todos sabemos, los quiero mucho, ¿eh? Pero pues, todos sabemos que tienen tendencia a intentar ofrecerte sus Sí. productos, lógicamente, ¿no? Y tú pues conoces al director del banco que le han dado unos paquetes de productos, me imagino, y tiene que venderlos y te recomienda esos. No hay cero cultura financiera. Mm. Yo creo que esto va cambiando un poquito la tendencia, ¿no? Con el salto generacional, pero hay cero. Es decir, y la gente no se fía de un inversor particular. Aquí, cada vez más, pero cuesta, Mm. cuesta. Y creo que dar ese salto aquí va a costar, pero en cambio en Suiza debe ser totalmente diferente, ¿no? En Suiza es diferente, primero porque hay mucha más cultura de bancos, tiene mayor peso sobre lo que es la economía de lo que hay en España. También hay una concepción como que Suiza es solo bancos y no es así. Suiza sobre todo lo que tiene es manufacturas muy potentes, pero es verdad que la parte de banco y seguros tiene un peso también Ya. importante, igual 5, 6, 7% más de lo que tendría en España. Y luego eso lo que ayuda a tener una serie de bancos y una banca privada tan fuerte es que está un poco como en el ADN del suizo. O sea, hay muchos suizos que no van a la universidad, no tienen tampoco el tema de titulitis que tenemos en Ya, España, no es sí, ningún eso, problema no ir. De ya. hecho, creo que es más o menos 50-50 de los jóvenes que van a la universidad. 50-50, Sí, me lo había y dicho. los que no van, van a lo que se llaman oficios, que es como nuestra AFP, Sí. que desde los 14-15 años ya están haciendo prácticas en empresas y en muchos casos prácticas en bancos. Y aunque no sea en bancos, ya están ganando dinero desde los 14-15 años, con lo cual tienen muy interiorizado el tema del ahorro, la inversión, la independencia de sus padres, de empezar su propia vida, etcétera. Todo eso ayuda mucho a tener una concepción muy diferente del dinero, que es uno de los problemas que tenemos, la cultura latina, la cultura mediterránea, la cultura que compartimos todos, Sí, como de, oye, es que del dinero no se habla, es de mala educación, el que tiene mucho dinero es porque ha hecho algo malo, porque el rico se lo quita al pobre. exacto. Toda esta visión del mundo como un juego de suma cero, que es un absurdo, porque si fuera eso cierto, no habríamos mejorado nada
desde que salimos de las cavernas y el mundo cada vez va mejor. De hecho, la mejor época de la humanidad de la historia es la actual de largo, a pesar de que la gente piense lo contrario. Y esto es así porque la economía va mejorando, los mercados financieros van mejorando y se va generando riqueza. O sea, no es un problema de lo que yo gano lo pierdo otro, lo que pierde uno lo gana otro, sino que es un tema de saber invertir, tener conciencia de ello y tener una cosa muy clara. Tus objetivos financieros no están separados de tus objetivos personales. Esta es una división que tiene la gente en la cabeza que no existe. La inmensa mayoría de lo que tú quieres para tu vida se paga con dinero. La inmensa mayoría, el 90-95%, y si no se paga, mejora con dinero, y si no mejora, al menos se palía con dinero, por ejemplo, en temas de salud. Entonces, no lo tengamos como dos temas separados. Cuanto más productivo seas, más ingresos generes, más patrimonio tengas, va a ser mucho más fácil que tengas la vida que quieras y que cumplas tus objetivos personales, familiares e incluso sociales, ¿no? Pero parece aquí que la tendencia es demonizar Ujú. el dinero. Y lo que has comentado de Suiza, no tenía ni idea, ¿eh? De que era Sí. 50-50 y tampoco tenía ni idea de que empezaran tan jóvenes, digamos, a poder facturar, ¿no? Porque Mm. aquí, claro, que un chico de 14 años esté trabajando está como súper mal visto, ¿no? Sí. Claro, la ventaja que tiene ese chico, si pone un pequeño capital a interés compuesto, es estratosférica frente Sí. a un español promedio que termina la carrera con 25 años, 26 o 27, y claro, empieza a trabajar y nunca se plantea ahorrar. Aquí nunca nadie te explica eso. Ni creo que ni en la carrera, Aquí incluso. no te lo explican. Yo, No, bueno, yo lo he dicho 1000 millones de veces. Yo he hecho la carrera de ADE, de empresariales. y La inmensa tampoco, mayoría de mis amigos la hemos hecho. Hay dos empresarios. Un amigo mío no lo entiendo, que no puedo entró en la entender empresa eso. familiar y yo que he montado mi empresa con 42 años. El resto no lo hemos hecho, pero es que yo durante la carrera, en los 5 años, máster incluido dentro de la carrera, yo no vi nunca cómo se forma una empresa. Yo no vi las diferencias entre una SA y una SL. Yo no sabía lo que era hacer una nómina. Yo no sabía lo que implicaba tener un plan estratégico. Yo no sabía lo que era hacer un presupuesto. Yo no sabía lo que suponía contratar o no contratar y las diferencias entre tener 50 trabajadores o menos. Es algo que has tenido que prepararte después porque, como bien dices, a nadie le interesa que tengas más conocimiento sobre finanzas. ¿Por qué? Porque generar tus propios ingresos y ser independiente financieramente también implica ser independiente del poder. Claro. Y aquí hablo de todos, porque No, realmente a no, todos está los claro. políticos les interesa, a unos más que otros, pero estoy seguro que a todos les interesa tener una serie de votos cautivos y una serie de control sobre su población. Si tú no necesitas que te den una subvención, si tú no necesitas que te den una paga, si tú no necesitas nada, no tienen poder sobre ti. No te pueden presionar, no te pueden incentivar, no te pueden mover sobre ese lado porque eres independiente. A mí me sorprendía mucho el año pasado cuando desde el gobierno se sacaba pecho de la inmensa cantidad de gente que recibe una subvención en este país. Incluso se ponía a la altura de hito social que se esté pagando el transporte público a los jóvenes. Yo creo que una sociedad sana y un país sano Sí, es precisamente el contrario. está claro. El que tiene tiene una población y sobre todo tiene unos jóvenes que no necesita que les paguen el autobús. Es que me parece hasta una cosa kafkiana y de sentido común. ¿Cómo Sí. va a ser un adelanto social que tus jóvenes no puedan permitirse pagar el autobús todos los días para ir a trabajar? ¿Cómo va a ser un avance? ¿Cómo va a ser progreso que cada vez haya una mayor parte de la sociedad que necesite que le estén dando ingresos para poder tener una vida digna? Lo lógico sería lo contrario, que todos fueran lo suficientemente ricos, como pasa en países como Suiza, Luxemburgo, Singapur y otra serie de países, en los que se genera la suficiente riqueza de manera interna y de manera libre, de manera voluntaria y cada uno en función de su proyecto vital, para no tener que depender del gobierno. Claro, para eso no solamente tienes que tener un buen trabajo, no solamente tienes que tener unas facilidades para crear tu propia empresa y poder hacerla crecer, Mm. sino que también, porque es una pata más, tienes que saber cómo canalizar tu ahorro y cómo invertirlo para que tu patrimonio vaya creciendo. Y todo eso en lo que redunda es en mayor libertad y mayor opciones de los Sí. ciudadanos, que es algo que no quiere nadie. Nutre el ecosistema y hay un mayor bienestar, porque Claro. cuanto tú más generes, más podrás invertir o más Mm. podrás incluso gastar o consumir. Y eso Ujú. va, yo creo que nutre positivamente a todos. Yo creo que va el tema ahí, porque el español es capaz de Por crear supuesto. y ahorra, lo que has dicho, compra viviendas, pero no tiene ningún tipo de educación financiera. Es decir, cero. Es decir, al menos nuestra época, no sé si ahora ha cambiado un poco, es Mm. nula.
Yo creo que va cambiando poco a poco, pero como no hay un verdadero interés Ya, ni por la parte política de cambiar los currículums de estudio para que esto mejore, ni por supuesto no hay ningún interés en el sistema bancario de que la gente sepa más ya, sobre finanzas, porque entonces lo que tú bien decías, todos esos productos de temporada o la parrilla de productos que hablan en México, pues va a ser mucho más difícil vendértelas si conoces. Pero yo creo que hay que hacer más hincapié en la responsabilidad personal, que es otro de los grandes, digamos, debes que tiene la sociedad española, que parece que si tu vida no es como a ti te guste, es culpa de todo el mundo menos tuya. ya, O sea, tú nunca eres responsable de nada. O sea, ya. las decisiones que has tomado desde que tienes 18 años hasta que tienes 40 o 50 no tienen ninguna implicación ni ningún impacto en cuál es tu vida. Y no es así. O sea, hay un momento en el que tú no puedes invocar el comodín de es que no me han enseñado, es que no me lo han dado. No, perdóname. En el mundo actual, con toda la información que hay, si tú no tienes un conocimiento sobre algo, en el 99% de los casos es porque no has querido. Si tú coges en Amazon y ves los libros más recomendados y con más ventas de cualquier tema, me da igual que sea inteligencia artificial, me da Sí, igual que sea blockchain, me da igual que seas finanzas personales, y te des 2 o 3 de ellos, ya sabes más que el 90% de la población es que es verdad, y ya tienes dónde avanzar. es- Hoy en día no hay excusa, entonces no puedes invocar, no me han enseñado, yo, perdóname, ¿cuánto tiempo le dedicamos a comprar una televisión o a comprar un air fryer o a comprar una bicicleta? mm, ¿Somos todos expertos en eso? No, no lo somos. Lo que hacemos es, como es algo que nos interesa, le dedicamos tiempo. Miramos reseñas, comparamos, preguntamos a gente que su opinión sabemos que es buena para nosotros, etcétera. Con las finanzas es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que hay un tabú, un miedo, que sí, todo se une, pero es romperlo, es romperlo. tabú, miedo, incertidumbre. Mm, También hay un punto que creo que es el de la inmediatez, sí, porque el invertir no es inmediato no. y tú tienes que estar destinando un capital de forma periódica, el cual te tienes que olvidar de él. Y más si estamos hablando de interés compuesto, ¿no? Es una carrera a Sí. larga distancia. Tienes que ser capaz de hacer unos pequeños sacrificios o adaptarte o automatizar esto para a larga distancia o con un periodo, tú lo Sí, explicarás mejor, de muchos años, tener ese rendimiento, porque no es un rendimiento inmediato. No va a ser, voy a poner este capital aquí y va a ser un boom como Bitcoin, es decir, no tiene ujú, nada que ver. Es como te tienes que educar en mm. este. Y creo que aquí vamos totalmente a lo contrario. Aquí todo es inmediato, inmediato. Es todo inmediato, menos para lo que nos interesa de verdad, porque la buena relación con los hijos es inmediata, la buena relación con tu pareja es inmediata, ¿No? la buena relación con tu cuerpo, estar sano, No, hacer deporte, correr una maratón, cualquiera de estas cosas es inmediata. Cuando te interesa un tema, informarte, obtienes el conocimiento inmediato o le dedicas años. Esto es un tema de interés. El problema es que es una mezcla de miedo y falta de interés que nos hace buscarnos excusas. Yo siempre digo esta frase: el día que tú dejes de buscar excusas empezarás a encontrar resultados. Todo eso es un esque. Lo voy a hacer, pero es exacto. que no tengo tiempo. No existe el es que no tengo tiempo. Nunca tenemos tiempo para todo. Yo no he conocido a ninguna persona que diga, oye, este es el mejor momento que me viene para tener un hijo, o para cambiar de trabajo, o para cambiar de ciudad, o para empezar a leer, o para empezar una dieta. Nunca hay un mejor momento. Nunca pensamos que tenemos tiempo. La diferencia es cuando te interesa. Cuando te interesa, tú creas el tiempo, tú buscas la oportunidad, tú haces el hueco en tu vida para que todo encaje. El tema de las finanzas es que no lo tenemos interiorizado dentro de nosotros. Debería ser algo como pagar el alquiler, como pagar la comida, como todas las cosas que hacemos diariamente y que no nos... O sea, nadie se plantea así, oye, yo tengo que dormir, tengo que comer. No, claro que tienes que dormir y claro que tienes que comer. Y claro que tienes que ahorrar y claro que tienes que invertir para tener una vida mejor en el futuro. Ese es el verdadero cambio. Cuando eso se interiorice, buscarás la manera, buscarás la forma y buscarás el tiempo. Yo creo que hay algunos que lo tenemos claro, pero el resto se contagia un poco de la Ujú, masa, ¿no? claro, Que también hay un tema de incertidumbre, de sí, miedo a la volatilidad, porque tienes que estar preparado. Es decir, si tú inviertes a larga distancia, ujú, va a haber volatilidad. por Va supuesto. a bajar, va a subir, tienes que estar preparado para ver cómo tus Ujú, ingresos se mueven. Y también hay otro punto que aquí en España se lleva mucho, es total para lo que voy a ahorrar. Con 300 euros al mes me lo gasto y al sí. final se lo gastan en cosas banales y no hay ahorro ninguno. Y va un poco por ahí. Hemos dado un montón de saltos, pero tú empezaste en el Banco de Bilbao Sí. y de ahí cómo acabas en Suiza.
No, porque has dicho que has estado en Madrid, Suiza, en en Madrid, Suiza, luego me fui a Curazao, luego Curazao, volví. ¿todo con el mismo banco? No, no, no. No, Yo, has ido yo, cambiando, yo me he ¿no? movido, he estado en 7 entidades diferentes, he sido un culo inquieto. Yo siempre he tenido claro una cosa, yo no encajo en el mundo corporativo. Nunca he sido de las personas que quizás cuando era muy, muy joven al principio, no lo sé, alguna frase de estas habré dicho, ¿no? Pero nunca he tenido el pensamiento de, oye, es que el banco me trata mal o es que esta entidad No, está haciendo las cosas. Yo sabía que el que no encajaba era yo, porque al final los bancos no son diferentes a ninguna otra es entidad. una Tienen empresa, una ¿no? cultura, Una empresa. tienen una inercia, tienen una empresa y el que tienes que encajar eres tú. Tú eres el que tiene que encajar en ella y no al revés. Yo siempre lo he tenido muy claro que llega un momento en el que tienes que elegir y tienes que elegir si quieres cambiar tú para encajar y empezar a ascender y hacerte un hueco o te tienes que mover. Y en mi caso siempre la decisión fue moverme, porque yo tenía muy claro cómo era la manera en la que yo quería trabajar y en la que quería aproximarme a los clientes y las cosas que estaba dispuesto a hacer y las que no. Y eso lo que me ha llevado ha sido a cambiarme. Yo empecé a trabajar en un family office en Bilbao, pequeñito, haciendo de todo, y en aquella época tenía la equivocada idea de, oye, si en un sitio pequeño como este estoy haciendo cosas tan alucinantes, o lo que a mí me parece tan increíble, hablando con clientes súper importantes, hablando con el regulador, con la CNMV, mirando temas de súper bonitos de mercado, de cómo funciona tal, pues imagínate lo que sería en un gran banco, ¿no? Entonces me fui a Madrid, que es, digamos, el paso natural de una persona que está en Bilbao y que quiere progresar, se va a Madrid, que es donde obviamente está más parte de la industria, más parte de la banca, etcétera, y trabajé para el hoy extinto Banco Popular, que en aquel momento era el tercer banco del país y la primera gestora de planes de pensiones, que obviamente es otro punto muy importante en este país. Sí, Y claro, mi decepción fue brutal. Yo pasé de ser hombre orquesta y de hacer 1.000 millones de cosas a estar súper especializado en una serie de activos, en una serie de sectores, que en mi caso era el sector seguros, y aburrirme como una ostra. Dejé prácticamente de tener el contacto con el cliente final y ahí descubrí que a pesar de que me gustan mucho los mercados, me gusta mucho todo el tema de la inversión en bolsa y por eso de hecho me formé y saqué muchos títulos durante mi carrera, la pasión que siempre he tenido, la que más me ha gustado y la que más me ha traído de este negocio, es el trato directo con los clientes. A mí, la primera vez que conozco a un cliente, hoy en día me sigue pasando, cuando tengo un cliente nuevo y hablo con él y transformo toda esa serie de ideas abstractas en la cabeza de rentabilidad, de objetivos, de volatilidad, etcétera, en una cartera real, en una cartera con sentido, que le pueda explicar y que él pueda ver que se adecúa a sus objetivos personales, que son diferentes a la de todos los demás, para mí es de los momentos más definitivos y bonitos y donde más te das cuenta de manera real, más puedes palpar que estás ayudando a un cliente, ¿no? te apasiona tu trabajo, se nota. A mí sí, me gusta mucho, sí, Se nota. sí. Y pasas de Madrid, te largas en cuanto puedes y vas. Es que la vida es un cúmulo Sí, de sí, sí. casualidades y de circunstancias. Yo estaba muy bien en Madrid, de hecho, ahí fueron 4 años los que viví allí. Es cierto que para el final me pesaba un poco la gran ciudad, los atascos, Ya. etcétera. Tiene una parte buenísima, que tienes una oferta gastronómica, Mm, cultural, fiesta toda la que quieras. Por aquel entonces yo tenía 25, 26, 27 años, imagínate, o sea, todo muy divertido. Pero es verdad que lo que tardas en el día a día, en lo ya. que es el estrés de la gran ciudad. Yo vengo de Bilbao, de hecho vengo de Algorta, que ni siquiera es Bilbao, más Tranquilito. pequeño, pues me era un poco pesado, ¿no? Y además, por aquel entonces ya estaba en mi cabeza la idea de, oye, he dado el salto de una boutique financiera a un gran banco, ¿cómo será trabajar en el extranjero? ¿Cómo es la banca privada de verdad, entre comillas, internacional? De Suiza o de otro sitio. Entonces, en la época de la crisis financiera, la crisis inmobiliaria 2008-2009, la situación de los bancos en España ya empezaba a estar bastante complicada y la vida de los banqueros era bastante, no es que fuera durísima, pero es verdad Ya que era las duro. condiciones, Mm, las presiones mm. habían crecido mucho respecto a los años anteriores. Y casualidades de la vida, a mi compañero le dijeron que había un puesto en el Banco Santander, yo en aquel momento estaba en BVA en Madrid, en el Banco Santander en Ginebra, y que podía ser una buena oportunidad para empezar una carrera internacional. A él no le interesó, a mí sí, pasé todas las pruebas y eso es lo que me llevó a irme a Ginebra sin haber estado nunca en Suiza, jamás haber estado nunca en Ginebra, no haber trabajado, por supuesto, por el Banco Santander. Ese fue
Otro de los grandes descubrimientos. Pensar que el BBVA y el Santander eran iguales por ser dos bancos españoles no se parecen absolutamente nada. En nada, ¿no? Totalmente distintos. Y cuando llegas a Ginebra, ahí te cambia el paradigma totalmente, ¿no? Me cambia el paradigma muchísimo más de lo que podría haber imaginado, porque no solamente es la vida en un país nuevo con reglas totalmente distintas, con complicaciones, por ejemplo, en España en aquel momento el tema inmobiliario no era el tema que es hoy en día. En Suiza siempre ha sido un tema en el sentido de que es dificilísimo encontrar un alquiler. Ya. Hay un dicho que es bastante cierto, que en Suiza es más difícil encontrar una casa de alquiler que un trabajo. Y es verdad. Entonces, tienes el agobio de que todo es carísimo, a tener que acostumbrarte a los nuevos precios, Ya. a lo que te cuesta el alquiler temporal antes de conseguirlo, a tu vida allí, y encima entrar en una picadora de carne como es el Santander, porque eso es una locura, y a los 15 días yo estar cogiéndome un avión para irme a Caracas, a Venezuela, que tampoco había estado nunca había estado en Latinoamérica, nunca había llevado clientes latinos, mucho menos venezolanos, en la época de Chávez, que ya era bastante peligroso, y aterrizar allí después de que se hubiera ido la mitad de mi equipo. A mí me contratan y a los 3, 4 días se va la mitad de mi equipo, porque la situación del banco también era muy complicada. En Entonces, Venezuela. no, en Santander y en En Ginebra. Entonces, Ginebra. era banco nuevo, equipo nuevo, país nuevo, todo nuevo, y lanzarme a la aventura a tratar de defender la cartera que obviamente el resto de banqueros se la iban a querer llevar a otros bancos, Y de ¿no? Ginebra te mandan para Venezuela. Ginebra, 3 años después, mi mejor cliente me hace una oferta para llevar un banco suyo en Curazao. Curazao es una isla del Caribe holandés que está enfrente de Venezuela, está muy cerquita, y él tenía un banco en Curazao y un banco en Venezuela. Entonces, la idea era transformar ese banco, que era un banco puramente comercial, o sea, de cuentas pequeñas, ahorradores pequeñas, en una boutique de banca privada utilizando toda la fuerza del banco en Venezuela. Entonces, para mí eso era como un sueño que siempre había pensado, siempre había tenido la idea de emprender, de tener mi propio negocio, y eso era lo más parecido. Por entonces todavía no tenía hijos, no tenía hipotecas, no tenía responsabilidades. Digo, oye, me voy a Curazao, todos los clientes van a venir por el lado del Banco de Venezuela, que esa es la parte difícil, y yo ya tenía bastante experiencia de, oye, sé lo que necesitan los clientes de banca privada, sé cómo hacerlo funcionar y simplemente es, entre comillas, implementarlo desde cero en un banco, ¿no? Para verlo por todas partes y tener esa libertad. Me parecía una idea maravillosa, lo que pasa que vino con algunos regalitos envenenados. Regalito. Sí, Y claro, este cliente lo conoces en la banca privada de Ginebra. eso es. Cuando tú llegas a Ginebra, la diferencia del cliente debe ser No, estratosférica, no ¿no? tiene que ver. No tiene nada que No ver, tiene que ver. ¿no? No tiene nada que ver. Pero es otro nivel totalmente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Obviamente en Europa y en España hay multimillonarios muy grandes, pero es la media lo que cambia. O sea, La el media. perfil medio y sobre todo el perfil tipo de cliente en Latinoamérica se hace mucho más dinero con negocios que aquí no se hacen tanto dinero. Yo tenía clientes que tenían imprentas de imprimir pues, los libros de texto del colegio, de tal, que en España yo conocía algunos y se ganaban muy bien la vida, pero es que en Venezuela eran millonarios, multimillonarios, porque obviamente los márgenes y el negocio y demás era totalmente distinto. Y además era en la Venezuela todavía productiva. Los últimos casi 10 años ya no se ha podido hacer nada, pero en aquella época eran negocios totalmente legítimos, perfectamente honestos y en los que se ganaba muy bien la vida con todos los problemas y con todas las cosas que había que sortear, porque los márgenes eran enormes. Y ahí te das cuenta que la otra diferencia no solamente es de dinero, o sea, no solamente que el cliente que aquí tiene 300.000 euros ahorrados, allí tiene 3 millones, es un tema de mentalidad. El latino, latinoamericano, porque luego también he llevado México y otra serie de países, es mucho más emprendedor, es mucho más entrepreneur que el español. Es, como dicen ellos, bisneros. Ellos de lo que saben es de negocios, no es, oye, voy a hacer un negocio específico. No, yo voy a hacer cualquier cosa que me parezca que sea interesante y que me dé dinero. Tendré mi negocio principal, pero luego me voy a meter en 18 cosas distintas. ¿Qué tiene Suiza? Porque está entre nosotros, es intocable, y ahora estás comentando un montón de cliente latino. Sí. ¿Y por qué todos van a Suiza? ¿Por Porque es qué? el mejor ecosistema para banca privada del mundo con enorme diferencia. Ecosistema, no es por un tema de fiscalidad. No, no. De Que, hecho, es que
Es lo típico, ¿no? Sí, sí, Es lo típico paraíso fiscal. sí. Suiza, por eso no lo tocan. Oro, Suiza, pues y nadie sabe de lo que está hablando en realidad. Ujú. No, pero técnicamente cuando tú entras ahí debe tener una lógica, un porqué. Es por el ecosistema que hay. Sí, primero no es un paraíso fiscal. Para ser un paraíso fiscal tendría que ser un país no colaborador, No, tendría está que claro. tener ciertas características como bajos impuestos, que no es el caso, y tendría que estar en las listas negras de los países. No lo está. Es verdad que en España hay muchos bancos que es por conveniencia de ellos, por seguir metiendo miedo y porque la gente no se lleve el dinero fuera cuando tiene una oportunidad, lo consideran paraíso fiscal. Pero lo consideran paraíso fiscal porque les da la gana y porque es una parte de, como digo, de seguir presionando, pero para el Banco de España no es paraíso fiscal y de hecho para nadie lo es. O sea, Suiza no es un paraíso fiscal. Tanto es así que es un tema muy curioso porque cuando empezaron los intercambios de información, el sistema se llama sistema CRS hace ya 6 o 7 años entre todos los países de la OCDE, uno de los países que lo impulsó más decididamente y que presionó más para que esos acuerdos se dan. Esos acuerdos son acuerdos bilaterales entre los Mm, países en los que se intercambia la información. Por mm. ejemplo, Suiza tiene acuerdos firmados con México, con Brasil, con España, con Francia. Entonces dice, oye, yo te doy la información fiscal de todos los españoles, franceses, mexicanos que estén en Suiza y tú me das la de todos los suizos que estén allí. Y así de esa manera comparamos y Transparencia vemos que total. todo el mundo declara sus impuestos. Todo el mundo pensaba que iba a ser el fin de Suiza, porque se argumentaba que el único valor añadido que tenía Suiza era el mal entendido secreto bancario, que secreto bancario hay en todas partes, no tienes más que irte ahora a la Caixa a preguntar la cuenta de alguien, no te la van a dar, eso es secreto bancario, Claro. pero que era como el único valor, ¿no? Entonces Suiza, como tiene un secreto bancario súper fuerte y no da información a nadie, todo el mundo lo utiliza como lavadero de dinero o como para evadir impuestos. Lo que no se dieron cuenta es que Suiza tiene otra serie de cosas que son mucho más importantes que esos temas que efectivamente estaban antes de este intercambio de información. La primera es que es un país hiperseguro y eso como inversor te da muchísima tranquilidad. Tú sabes que no va a pasar ningún problema a nivel de país y tampoco a nivel de cambio de leyes. Tú, si vas a invertir el patrimonio de tu familia decenas o centenares de millones de euros en algunos casos, quieres un país que no te cambie las reglas del juego, que no te vaya a cambiar la fiscalidad, que no te vaya a cambiar las reglas de los bancos, que tenga una serie de bancos fuertes. En Suiza están los bancos más fuertes del mundo allí. Esa es una. Segunda, que eres un país estable. Suiza es uno de los países más estables del mundo. Prácticamente no tiene paro, tiene una de las rentas per cápita más altas del mundo, es famoso por su neutralidad en todos los sentidos, etcétera. Tercero, quieres tener un abanico de inversiones amplio. El sitio donde tienes mayor gama de productos y servicios para clientes de banca privada es Suiza. Por ejemplo, en temas de cuenta multidivisa. Prueba a abrir una cuenta en yenes en España o en dólares que funciona en España o una cuenta en euros en Estados Unidos. Es una complicación horrible. En Suiza es el pan nuestro de cada día. Te dan crédito también contra tus inversiones de una manera mucho más fácil que en cualquier otro sitio y están abiertos a todo tipo de productos de empresas independientes, como los famosos private equity y otra serie de boutiques, que en cualquier otro país del mundo, y yo ahora que estoy fuera de la banca y tengo clientes con cuentas en todas partes del mundo, me doy aún más cuenta de que esto es así. Las facilidades que tienes en Suiza y las oportunidades y las opciones para optimizar tu patrimonio no lo tienes en ningún sitio del mundo. Es decir, es un nivel, es decir, están muy alejados de cualquier otra parte del mundo, técnicamente, ¿no? Y en Totalmente. cuanto a calidad de servicio. No Al, es, al final ten en cuenta que esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Si desde los 14, 15 años ya hay gente que está trabajando en banca, si claro, tienes un sector bancario potente, si tienes los mejores bancos del mundo, si tienes una cultura pro dinero y pro negocio amplia, porque ese es otro tema. Tú no puedes tener éxito en tus inversiones si tienes una mala concepción del dinero. Es imposible, es una contradicción. Si tú eliminas todo eso, el resultado es un ecosistema cultural, social y de banca potentísimo que no tiene parangón. De hecho, con todos estos temas del intercambio de información, Suiza apenas perdió un 1,5% de todo el patrimonio de clientes de banca privada que tenía. Antes tenía el 27% de todo el dinero de banca privada del mundo el y mundo. ahora tiene el 25%. Estados Unidos, para que nos hagamos una idea, tiene entre el 8 y el 9%. O sea, que está a años luz. Y eso no va a cambiar porque esos son años y décadas y
es algo que permea en toda la sociedad, que tú no lo puedes replicar. Tú mañana puedes poner las mismas reglas fiscales, legales y de banca en cualquier sitio, en Zimbabue, y no por eso lo vas a convertir en una plaza financiera. Eso se gana con el tiempo. Ahora lo explicas tan bien y se ve con tanta lógica, pero yo te aseguro que no conozco a nadie, algún cliente mío a lo Sí. mejor sí, pero que me diga, ahora voy a depositar mi dinero en Suiza porque es el mejor banco. No se tiene ninguna noción de esto. Lo sabes tú porque Claro. manejas grandes cuentas y porque has estado trabajando ahí, pero el resto no tenemos ni idea. Asociamos pues Mm, Suiza a todo el mundo como pues paraíso fiscal, protección de datos, lo que has explicado tú, mm, ¿no? Pero explicado de esta manera claro. tiene lógica. Y que todos los grandes patrimonios del mundo quieran tener la cuenta ahí, pues por algo será. Y si no es por un beneficio fiscal, pues mejor me lo pones que es por un tema de calidad de servicio Sí. y por expectativas de seguridad, porque al final también es totalmente neutral De siempre. hecho, tanto es así que Suiza no es una plaza barata. O sea, una de las críticas más legítimas que se le hace es que no es particularmente barata como plaza. O sea, los bancos cobran comisiones superiores a las que puedes tener en Estados Unidos o las que puedes tener, obviamente, en los bancos nuevos, los neobancos, los que son más de Internet. Pero ese coste es porque tiene un valor añadido que no vas a tener en ningún otro sitio. Y es normal que la gente no lo sepa, pero ¿cómo lo vas a ver? Si cada vez que Claro. alguien dice la palabra Suiza va acompañado de paraíso fiscal, va acompañado de el dinero negro de los tiranos, va acompañado Exacto, de lavado. exacto. Es imposible. Si hasta los bancos se inventan o lo ponen en una lista ficticia de paraíso fiscal, es normal. Yo mismo no lo sabía y he trabajado en banca toda mi vida hasta que no me fui a Suiza y lo empecé a No tenía comprobar ni allí, idea, no claro. tenía ni idea. Y Es si que no lo sabe alguien que está dentro, ¿cómo lo va a saber el resto? Eso vuelve otra vez a ser parte del hecho de, oye, nos quieren cautivos, nos quieren dependientes, nos quieren poco libres y no quieren que nadie, de alguna manera, levante el telón y se den cuenta que el emperador esté desnudo, porque si hay una banca accesible que tú puedes mandar tu dinero sin ningún problema, es perfectamente legal, ¿por qué no lo vas a hacer? Y si lo haces, ¿qué estás diciendo de los bancos y de la oferta de tu país? Que no es buena. es muy cinematográfico también, ¿no? Cuentas en Suiza, siempre Sí, sale, cuentas en Suiza, tiene sí. cuentas en Suiza. No sé, ¿se puede abrir una cuenta en Suiza Se puede abrir legalmente? una cuenta en ¿Una Suiza. persona normal puede abrir una cuenta? Cualquiera puede abrir una cuenta en Suiza legalmente. De hecho, otro mito. Oye, cualquiera puede abrir una cuenta en Suiza y es muy fácil, tal. Eso dejó de ser cierto hace 30 años. Es verdad que hace 30 años tú llegabas y la gente iba en coche, cruzaba la frontera, iba con una bolsa llena de Mm. dinero y en 10 minutos salía con su cuenta. Eso ha dejado de existir hace muchísimo Antes era tiempo. así, ¿no? Hace 30 años. Hace 30 años era así, yo lo sé porque me lo contaba la gente cuando yo empecé a trabajar hace 15 años en Suiza, que ellos 15 años atrás era como se abrían las cuentas. ¿Cuál es el tema? Que uno de los grandes problemas que tiene la banca a nivel mundial es una regulación absolutamente asfixiante, Ya, que eso también influye en ya. el servicio que dan y en los costes que hacen y demás, que cada vez en aras de defender al consumidor, de defender al inversor, que no defienden absolutamente a nadie, han ido poniendo una serie de trabas y una serie de burocracia que hace que cada vez sea más difícil abrir las cuentas y operar con tu propio dinero. Y en Suiza es especialmente difícil. ¿Y por qué eso es bueno? Porque tú sabes, como usuario de banca, que si a mí me están haciendo todas estas preguntas, a todo el mundo también. Entonces, es más improbable que haya algún problema con alguna persona o con algún cliente del banco que al final detone y sea un problema para la banca y para todo el banco en general, ¿no? Pues desmitificamos el hito cinematográfico de Sí. Suiza, Mm. fuera. Tiene su parte real. Por ejemplo, a mí me achacan mucho, no, pero es que en Suiza uséis cuentas numeradas. Claro, pero las cuentas numeradas es por un tema de privacidad. Hay que distinguir opacidad y privacidad. ¿Cómo no van a ser cuentas numeradas si hay centenares de banqueros viajando por todo el mundo e imprimiendo cuentas de sus clientes en hoteles para luego enseñárselas y verlas? Ahora ya eso habrá caído un poco por los temas de los iPads, ¿no? Pero en aquel momento era eso. Una manera de proteger a ese cliente y para proteger su privacidad es que no venga su nombre, venga un número de cuenta. Vale. Pero no significa que la cuenta no tenga un nombre. Esto es un salto lógico que la gente que da. Claro que tiene un nombre, lo tiene dentro de los sistemas. Lo que pasa es que a la hora de imprimir ese informe no viene con el nombre de Iñaki Arcocha, viene con el nombre de 1, 2, 5, 6, 7, 8. Pero es un tema de protección, de privacidad. Hay gente que eso en España nos cuesta entenderlo, pero yo eso es una de las cosas que aprendí cuando viví en Venezuela. Si tú vives en un país en el que han secuestrado a tu prima, a tu tío, a tu hermano, a ti mismo y a todo el mundo,
la privacidad y el ocultar tu nivel de vida es una máxima. Es una máxima absoluta. No llevas el reloj que te gusta, no llevas la ropa que te gusta, vas siempre con 2 carteras por si te atracan, dar una, eso es lo normal que era en Venezuela, vas con un coche mucho más bajo de lo que podrías y, por supuesto, tienes máximo cuidado de no hablar de nada de dinero y no cruzarte emails donde venga el dinero que tienes, porque te pueden secuestrar si encuentran de repente una cartera tuya en Suiza con 5 millones de dólares. Y como este caso, 50.000 otros casos por los que tiene sentido ser privada. De hecho, hoy en día hay intercambio de información de Suiza con todos los países y las cuentas siguen con seudónimos y siguen numeradas. Con seudónimos. Claro, porque hay Sí. que distinguir privacidad de opacidad. Se acabó la opacidad, pero siguió la privacidad. El secreto bancario en Suiza sigue, que la gente dice, no, se acaba. El secreto bancario en Suiza sigue exactamente igual que antes, tiene rango constitucional. Es muy difícil liberar los nombres de los clientes en Suiza, como insisto en cualquier otro país. Lo único que diferencia es dónde pones ese secreto bancario, en qué nivel de ley, en qué nivel de potencia lo haces, ¿no? En el caso de Suiza es muy potente. Lo que se ha acabado es la opacidad fiscal. Todo el mundo que tiene una cuenta en Suiza la tiene que tener declarada y si no la declara, pues su fisco va a poder tener acceso a esa información y tendrá que rendir cuentas. Tiene mucho sentido lo que dices. Sí. Y al final aceptaste la propuesta, ¿no? De irte para... Acepté la propuesta y no lo olvidaré jamás. Un 15 de mayo, mi cumpleaños es el 18, ¿sí? Y en la cena de mi cumpleaños, el día 18, en Curazao, 3 días después, ya sabía que la había cagado, ¿Sí? que me habían ¿Por qué? engañado. ¿Te habían engañado? Sí, y que, Bueno, mi vida iba a ser un infierno en el paraíso de la... Todo el mundo me decía, ay, qué guay, Curazao, lo típico, una isla del que bien, hay Caribe, una fiesta todo qué el día. playas, de fiesta todo el día, vas a estar fenomenal y tal. Fueron 2 años dramáticos. ¿Qué te encontraste ahí? Una locura, ¿no? No, me encontré algo que no tenía nada que ver con lo que habíamos hablado y con lo que había firmado, y fueron 2 años de pelear contra viento y marea de manera constante. La parte buena es que aprendí muchísimo. Yo tenía digamos, las 2 oficinas, la oficina de Curazao y la oficina de Venezuela. Me pasaba el día viajando entre un país y otro. Aprendí mucho de banca. Corrí el riesgo porque dejé un poco la parte de banca privada y llevar a mis clientes, porque obviamente no me los podía llevar a ese banco pequeño, pero aprendí muchas otras cosas que me han servido para el futuro. Yo no tendría mi family office hoy, o no lo tendría de esta manera, si no hubiera pasado por aquel calvario de 2 años. ¿Y cuándo tomas la decisión de montar lo tuyo? Yo monto la decisión de montar lo mío con 10 años, cuando estando en el despacho de mi padre, que él era abogado en Bilbao, y en su mesa de juntas, que era gigantesca, yo leyendo mis cómics, que soy muy aficionado, y él trabajando, porque era el acuerdo que teníamos. Supuestamente el fin de semana era para hacer deporte, pero como él era un adicto al trabajo, pues de alguna manera me sobornaba comprándome cómics y yo los leía en su despacho mientras él trabajaba, y luego llegábamos a casa y a mi madre le decíamos que sí, que habíamos estado jugando en el frontón. Qué bueno. Y hablando con él, siempre había momentos en los que se ponía a hablar conmigo, yo le preguntaba, oye, Aita, ¿cuáles son todos esos libros que tienes detrás en la biblioteca? ¿Los has leído todos? Me hablaba de ese tema. Y un día me dijo, yo, Iñaki, yo, hijo, siempre he querido ser mi propio jefe porque no quiero que nadie me jubile. No quiero que nadie decida por mí cuándo parar de trabajar o qué es lo que tengo que hacer. Y esa frase se quedó en mi cabeza a los 10 años y la he tenido toda mi vida presente. Es verdad que a veces que he pensado que no iba a poder independizarme, que no iba a atreverme, que no se iban a dar las circunstancias, que quizás era una cosa para cuando tuviera 50 o 60 años, pero de alguna manera siempre ha estado ahí, siempre ha estado operando en el subconsciente, siempre he tenido ese run run, porque es verdad que también mi trayectoria ha demostrado las ganas que yo tenía un poco de ser libre y ser independiente. Antes he comentado que yo tenía siempre muy claro que el que tenía que cambiar era yo y no los bancos. Pero cuando te has cambiado 7 veces, pues te das cuenta que no encajas en ningún sitio y que la única manera de poder encajar y de poder ser feliz y no estar todo el rato enfadado con todo el mundo, con la política, con la política bancaria, con la cultura, con tu jefe, con todo el mundo, pues era montártelo por tu cuenta y no rendir cuentas a nadie, ¿no? Como marca un ejemplo prematuro, ¿eh? Sí. Te marca para siempre. Y ahora exactamente, ¿qué estás haciendo? Bueno, tienes tu family office, ¿no? Tienes clientes que ya conocías, me imagino, anteriormente, que confían en ti, de banca privada, y tú Sí. que haces, le asesoras su cartera, ¿no? Es decir, tú les guías un poco, ¿no?
Yo les asesoro patrimonialmente en todos los sentidos. Siempre digo que el alcance de mis servicios depende un poco de cada cliente. Hay algunos que solamente es para sus carteras de inversión, otros también quieren que me meta en temas pues, de inversiones inmobiliarias, inversiones en activos, la gestión de sus propias empresas, ayudarles con eso, o también trabajos de family office, que eso cada vez es más abundante y más habitual, del legado, ¿no? Muchos de mis clientes pues ya tienen a sus segundas generaciones trabajando con ellos o tienen interés en protegerlas y dejarlo todo hecho, y yo les ayudo con esa planificación. También te digo que las cosas que hago a diario en mi empresa, yo no me las hubiera imaginado cuando me independicé hace 4 años. Porque este es otro tema. Cuando yo llevaba 20 años trabajando para la banca. Es verdad que en distintos sitios, pero en la Ya, banca. Cuando tú llevas 20 años haciendo una cosa de la misma manera y de alguna manera te han enseñado que la manera de atender a los clientes, de entregar valor y de hacer las cosas es una, tú te institucionalizas, tú ya. no ves otro Entonces, camino, no ves otra posibilidad. Cuando sales fuera y te das cuenta que el mundo es mucho más grande, que hay muchas más opciones y que puedes hacer muchas más cosas, te cambia totalmente, te cambia la perspectiva. Yo cuando empecé mi Family Office pensé que iba a crecer muchísimo, que iba a empezar a contratar personas, que iba a abrir oficinas en medio planeta y que iba a acabar teniendo una empresa gigante. Yo ahora estoy solo y quiero seguir solo y no quiero contratar a nadie eso no pasa. Sí. porque es mucho más libre, son muchos menos problemas. A mí me gusta lidiar con personas, obviamente me dedico a esto y en el pasado en la banca me encantaba ser jefe de equipo, pero en temas de empresa, en temas de trabajo, las personas son igual a problemas y al final cuando eres una persona pequeña y estás hablando de un tema tan importante como la confianza de los clientes es difícil crecer. Entonces yo dije, oye, yo voy a querer seguir creciendo, voy a querer hacer más cosas, ganar más dinero, ser más valioso para mis clientes, pero no lo voy a hacer en base a nuevas personas, en base a una empresa nueva. Lo voy a hacer con nuevos productos, con nuevos servicios, optimizando lo que hago, etcétera. Y luego, el último año y medio, he empezado mi tema de marca personal, que es otra de las grandes pasiones y que me ha permitido también llegar a más gente, escribir mi primer libro, que era otro de mis sueños, voy por el segundo, que jamás nunca me lo hubiera imaginado cuando empecé y que era imposible cuando trabajaba en un banco. Se trata de soñar, al Sí, final. Vamos muy justos de tiempo, sí. tengo de coger un vuelo en breve, pero ¿qué le dirías? Porque tú ahora estás manejando grandes carteras que ya lo tienen. ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar? Es Sí. decir, ¿cómo puede una persona promedio empezar a invertir? Hemos hablado de cultura financiera, pero ¿cómo empezaríamos? ¿Cuál sería la base? Porque primero hay que ahorrar una cantidad, Ujú. ¿no? Y esta cantidad la tendríamos que ahorrar, digamos, en un fondo indexado o ¿cómo guiarías a una persona que empieza ahora mismo? Bueno, lo primero que empiece con algún tipo de estrategia o con algún tipo de propósito. Que no empiece como empieza mucha gente de, bueno, voy a empezar a invertir o voy a empezar a ahorrar, como quien empieza, no sé, la dieta del tomate o como Mm. quien se apunta a una maratón y nunca la acaba. Oye, piensa por qué estás haciendo esto, piensa que esto es algo bueno para ti, para tu familia y para tu futuro, piensa que esto es algo para siempre, porque es bueno y por tanto, como es bueno, no importa que sea para siempre y tienes esa estrategia clara. Segundo, interioriza que el ahorro y la inversión va de la mano y que tienes que incorporar eso que vayas a ahorrar, la cantidad que sea, como si fuera el gasto fijo de tu hipoteca, la comida o lo que sea, y que tienes que empezar a invertir. Si no tienes ninguna noción de inversión, no pasa nada. Hoy en día hay muchísimas tecnologías, hay muchísimos robo-advisor, hay muchísimas plataformas que te ayudan a hacerte un pequeño test, sacan tu perfil de riesgo Ujú. y te lo invierten en una cartera que sin que sea la panacea y que sin que sea perfecta, es mucho mejor que no invertir. Y eso te va a permitir ganar tiempo para formarte y para aprender más y para tomar las riendas sobre tus inversiones. Y por último, y tan importante como lo anterior, darte cuenta del poder de la constancia, del poder de la perseverancia. Aquí el que gana es el que sigue todos los días, todos los meses, todos los años sin descanso y eso lo vas a acabar viendo en el futuro. Es muy difícil que lo vea una persona de 20 años. Todos hemos tenido 20 años, Ya. todos nos hemos creído inmortales, todos hemos tenido mucha prisa y para ayer, pero no es imposible. O sea, si tú haces bien el primer paso de planificar, de tener un propósito, de entender por qué es importante para ti esto, va a ser mucho más fácil que te des cuenta de lo bueno que es hacerlo siempre. Y si lo incorporas como un hábito, ni siquiera te darás cuenta, se hará solo. Y empezar cuanto antes. Cuanto Y antes. ahora otro tipo de perfil, una Sí. persona que le ha ido bien, Mm. que lleva años trabajando,
tiene bienes raíces y tiene liquidez. Tiene una liquidez pues en el banco, Sí. sin que haga nada. ¿A esa persona qué le dirías? Primero que no la tenga en el banco. Pero claro, pero esta persona no sabe lo que hacer. Claro. Porque tú lo ves muy claro, Sí, lo sé, lo sé. pero claro, ¿a quién se lo da? Porque está lleno de gurús por ahí, bitcoins, hay una mezcla muy extraña, fondos, bonos, uno no sabe qué hacer. Mira, Ni dónde buscar un buen gestor. sí y no. Habitualmente la gente que ha hecho dinero suele rodearse de gente que ha hecho dinero. Es muy, muy, muy raro que tú seas el verso suelto de todo tu grupo de amigos o de todo tu entorno, porque aunque seas empresario y no seas tu amigo, tienes otros empresarios, tienes competidores con los que hablas, tienes a alguien al que puedes recurrir y puedes empezar a hablar. Entonces ahí vuelvo otra vez al ejemplo de la air fryer y la televisión. ¿Cómo tomamos decisiones sobre aquello que no tenemos ni idea? Pues hacemos un poco de investigación, probamos, vemos lo que más se adecua y entramos en acción. Oye, ¿que te puedes equivocar? Claro que te puedes equivocar. Como te equivocas con cualquier otra compra. Ah, que esto es sobre tu dinero y entonces es un impacto mayor. Bueno, depende. Puedes empezar por una cantidad pequeña, puedes empezar poco a poco, puedes ser muy estricto en cuanto veas algo que no te gusta, dejarlo. Puedes hacer muchas cosas para eliminar de nuevo todos esos esques y todas esas excusas que te impiden comenzar. Porque ¿cuál es la alternativa? Seguir dejando el dinero en el banco, seguir perdiendo poder adquisitivo, seguir siendo cada vez más pobre, seguir sin responder a esa necesidad que tú sabes que tienes y que deberías estar haciendo. Yo no conozco a nadie que se arrepienta de algo que ha intentado y le ha salido mal, pero conozco a muchísima gente que se arrepiente de no haberlo intentado nunca. Entonces, si eres una persona exitosa que hayas hecho cierto dinero, alguien en tu entorno vas a poder preguntarle, te vas a poder apoyar para empezar, y si no, con la tecnología que hay hoy en día, con las opciones que hay, pues haz una investigación y empieza. Que te puedes equivocar, pero nada de lo que vayas a... Si lo haces con cuidado, si lo haces con cabeza, si lo haces, como digo, con una estrategia, cualquiera de esos riesgos potenciales que puedes tener los puedes minimizar, que no son diferentes a los que corres en tu vida. Ese empresario no corre ningún riesgo cuando empieza un negocio nuevo, Mucho más. cuando cambia con un proveedor, cuando cambia con un cliente. La diferencia es que es algo que sabe. En realidad no les da miedo el riesgo, les da miedo el miedo. No, por falta de información. Claro. Es falta de información. Yo creo que con este podcast habrán aprendido bastante. Eso espero, eso espero. Por terminar, has hablado de marca personal. Sí. ¿Qué planes tienes a futuro? ¿Cómo te ves? Porque estás centrado mucho en el tema, no docente, pero ya has escrito un libro, estás trabajando mucho a tu marca personal, le estás dando muchísima importancia al marketing. Sí. Tu labor, aparte de trabajar con estas grandes cuentas, es un poco de divulgar, ¿no? De enseñar, ¿no? Un poco de educación financiera. Es una de mis grandes pasiones de siempre, siempre me ha gustado el tema de la educación. De hecho, hasta comencé el doctorado, que no lo terminé porque quería dar clases a tiempo parcial en la universidad. Eso ya se quedó en el pasado, pero Sí, gracias a Dios han nacido Internet y las redes sociales, que te da un abanico mucho más amplio, y yo creo que está bien la voluntad de servir, ¿no? A este mundo hemos venido a muchas cosas y una de ellas también es hacer cosas por los demás de manera desinteresada, porque también te llenan. A mí me llena, como decía antes, me llena mucho enseñar a la gente y ayudarles a mejorar con sus inversiones. Entonces, la idea de conseguir que los canales funcionen y sean más amplios, pues es poder divulgar lo máximo posible, probablemente seguir publicando algún otro libro, dar conferencias en España y fuera de España y tratar de llegar a la mayor parte de la gente posible. De hecho, yo contesto a todo el mundo. O sea, sé que va a llegar un momento en el que no voy a poder contestar, pero de los podcasts en que he salido, que ha habido mucha interacción, los propios vídeos que yo hago, yo siempre contesto. Digo, oye, alguien que se ha tomado la molestia en escribirme, aunque sea para insultarme, pues que también los hay, y está muy bien porque te da mucha visibilidad, pues voy a tratar de contestarle, porque igual en esas respuestas hay otras personas que las leen, que las ven y ven algo para ellos. Entonces, yo no puedo llegar a todo el mundo. Muchísima gente con este inicio de difusión pues me pide mentorías, asesorías, que le ayude. Desgraciadamente no puedo a todo el mundo, pero una manera de llegar al mayor número posible es tener canales fuertes, es publicar vídeos, es hablar de todas estas cosas que hemos hablado en el podcast, de los mitos, de los errores, de cómo la gente puede empezar, para tratar de aportar mi granito de arena, que la educación financiera aumente, ¿no? Es lo que te iba a decir, tu granito de arena. Para terminar, 3 libros que nos recomiendes. No tienen por qué ser de inversión. Mira, hay uno que me gusta mucho, más lo hemos hablado, que es Hábitos Atómicos, Sí, lo he que leído, es un bestseller. Al principio fue duro para mí, ¿eh? Era complicado. encanta, Te gustó desde el principio, luego me gustó más, pero
Era como, sí, A pero mí es que el concepto del 1% lo he leído, me sí. Sí, pareció muy bueno, maravilloso, es muy ¿no? bueno, muy Porque bueno. la mayoría de Sí, las personas tenemos la tendencia, oye, queremos mejorar en una cosa sí, específica y hacer un cambio total. Y es lo que te dices, no es necesario. Es mucho más fácil poquito a cambiar o poquito. mejorar en 1% en muchas cosas y eso que al final te va a acabar impulsando, ¿no? Volvemos a lo mismo, cambiar el mindset, larga distancia, poquito a poquito. Sí, sí, poquito a Sí, poco y lo vas a mejorar. Otro que me gusta mucho, que es un clásico, que tiene un nombre horrible, que es, Cómo tener amigos e influir en las personas, tiene un nombre horroroso, no va sobre lo que parece que va, ujú, sino que va sobre temas de comunicación, proyección, y es un libro increíble porque creo que es del año 40 o 38, una cosa así, y se ha algo seguido así. reeditando durante, no sé, más, todos estos 60, 80 años, y la verdad que lo ves y te das cuenta que la manera en la que podemos mejorar nuestra comunicación y podemos hacer llegar a nuestro mensaje no ha cambiado porque el ser humano no ha cambiado en todo este tiempo, ¿no? Y el tercero, mira, uno de finanzas. Me gusta mucho para alguien que empiece, Un paseo aleatorio por Wall Street, Lo tengo, que es lo un tengo también, clasicazo, sí, que si le ha gustado ese y quiere también algo muy bueno. divertido, pues también, mira, vamos a dar un cuarto de premio. El póker del mentiroso de Michael Este Lewis. no lo he leído. Es un ¿Sí? libro divertido. Michael Lewis se ha hecho muy famoso porque luego hizo la película sobre la crisis financiera, la crisis subprime en 2009, y varias de sus películas como Moneyball y otras han salido al cine. Y el primer libro que escribió fue este, y él cuenta su propia experiencia en la empresa Solomon Brothers, que era la Lehman Brothers de los 80. No, la mayoría de la gente que no se dedica a esto no lo conocerá, pero Solomon Brothers era como Lehman Brothers en los 80 y de hecho cuenta cómo quiebra y es exactamente igual a cómo quebró Lehman Brothers en 2009, ¿no? Entonces te das cuenta que la historia no se repite, pero rima y además es un Mm. libro divertidísimo. Pues muchísimas gracias, Iñaki. Muchas gracias a ti. Gracias por estar aquí y gracias a todos. Seguro que se van con una pizquita más de sabiduría en el mundo de la inversión. Eso Así espero, que ya saben, que comenten mucho, que yo les respondo a todos. gracias.